Bienvenidos a Sin Algoritmo. Hola a todos. Hoy exploramos cómo la inteligencia artificial, sigue expandiéndose, ¿no? Desde inversiones masivas que están como redefiniendo el panorama tecnológico, Sí. hasta aplicaciones que tocan la política, el medio ambiente y, nuestro día a día con la información. Arrancamos fuerte entonces. Hay movimientos corporativos que están concentrando mucho poder. Lo de Nvidia y OpenAI es monumental, ¿verdad? $100,000 millones. ¡Uf! Hasta 100,000 millones. En infraestructura, en GPUs, es muchísimo. Exacto. Y más allá de la cifra, que ya es impresionante, consolida una tendencia global. La IA más avanzada necesita una escala de inversión que muy pocos pueden alcanzar. Claro. Nvidia básicamente pone los motores, ¿no? La fuerza computacional para los modelos de OpenAI. Y esto, plantea preguntas sobre la dependencia, el acceso futuro a esta tecnología. Un tema que en Sin Algoritmo seguimos muy, muy de cerca. Y esa concentración de recursos, ¿qué implicaciones tiene? O sea, para la competencia, para la innovación, que queda fuera de estos gigantes. Porque Oracle también está apostando fuerte, Sí. emitiendo 15,000 millones en deuda para su propia expansión en IA. Es que es como una carrera armamentista tecnológica, ¿no? La inversión de Oracle señala que ellos ven la IA no como algo extra, sino como el núcleo de su futuro. O sea, su negocio en la nube, bases de datos, todo va a girar en torno a esto. Entiendo. Mientras tanto, claro, los actores más pequeños, pues lo tienen más difícil para competir en infraestructura pura. Quizá tengan que enfocarse en nichos, en aplicaciones muy específicas. Tiene sentido. La dinámica de poder en la industria está, cambiando muchísimo. Es algo central para nosotros en Sin Algoritmo. Fascinante, la verdad. Y de la infraestructura pasamos a algo totalmente distinto. Una aplicación política sin precedentes. Albania nombrando una ministra basada en IA, Diela. Así es, su rol es supervisar licitaciones públicas. La idea es aumentar la transparencia, combatir la corrupción. Es un experimento bastante audaz en gobernanza digital. Suena bien en teoría, ¿no? Usar IA para tareas de supervisión objetiva. Parece prometedor en papel, sí. Pero, a ver, ¿cuáles son los desafíos reales? Porque más allá del algoritmo está la implementación, la aceptación de la gente y si la ven como una herramienta sin rostro, o peor, manipulable, ¿cómo aseguras la rendición de cuentas de una IA ministra? Son preguntas cruciales, claro. La rendición de cuentas al final recaería en los humanos que la diseñaron, que la implementaron y que la supervisan. O sea, Diela no es autónoma en ese sentido. Ajá. Es un caso de estudio súper interesante sobre la interacción humano-IA en roles críticos. Seguro dará mucho de qué hablar. Y analizar estos experimentos pioneros es parte del enfoque de Sin Algoritmo, claro. Cambiando totalmente de sector, pero siguiendo con la innovación. Colmenas robóticas con IA para proteger abejas. Eso sí que suena a ciencia ficción, ¿eh? Totalmente. Es una startup. Beewise. Utilizan IA para monitorear las colmenas 24/7. Ajustan condiciones, protegen a las abejas de amenazas como, pesticidas, el cambio climático. ¡Wow! Básicamente, imitan las tareas de un apicultor experto, pero a una escala y con una precisión que un humano, no podría alcanzar. Es IA aplicada directamente a proteger la biodiversidad. Me parece una de las aplicaciones más positivas y originales que hemos visto últimamente. Sí, ¿verdad? No es solo eficiencia económica, es sostenibilidad pura y dura. Proteger un eslabón vital del ecosistema. Iniciativas como esta merecen mucha visibilidad y en Sin Algoritmo nos encanta destacar estos usos transformadores. Exacto. Y para cerrar, algo que podría cambiar cómo consumimos contenido online, fíjate. Chrome y Gemini convirtiendo artículos web en conversaciones tipo podcast. Ah, sí, lo vi. Una herramienta de accesibilidad interesante, ¿no? Sí. Poder escuchar artículos mientras haces otras cosas, o para gente que prefiere el audio. Usa IA para generar como una charla simulada entre dos voces sobre el texto. Justo eso. Transforma la lectura, que a veces es solitaria, en una experiencia auditiva más dinámica. Es un ejemplo más de cómo la IA se integra para adaptar el contenido a diferentes necesidades, a diferentes preferencias, facilitando el acceso a la información. Claro. Este tipo de herramientas, cotidianas, potenciadas por IA, son un tema recurrente que exploramos aquí en Sin Algoritmo. Veremos cómo evoluciona, si la gente lo adopta mucho o no. Sin duda. Otra muestra de la versatilidad de la IA generativa. Siempre hay ángulos nuevos, ¿no? Como los que buscamos en Sin Algoritmo. Hoy vimos la IA reconfigurando poder corporativo, con Nvidia y OpenAI a la cabeza. Ajá. IVA y sus abejas, y hasta cambiando cómo accedemos a la información con Chrome y Gemini. Son reflejos de una tecnología en plena ebullición. Temas que, por supuesto, seguiremos analizando en Sin Algoritmo. Una panorámica intensa, sí señor, de los avances recientes. Y con esto cerramos el episodio de hoy en Noticias de IA con IA en Sin Algoritmo.
Ahora damos la entrada al moderador y al invitado de hoy. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento que estén viendo, este es otro episodio más de Sin Algoritmo. Como todos los jueves, ustedes saben que muy a las 7 de la noche arrancamos con un episodio más de Sin Algoritmo. Y pues hoy les traemos un invitado súper especial, un invitado que viene trabajando ya hace un bastante tiempo, no solamente con temas de investigación, sino también con un tema profundo en temas de ciencias sociales. Es docente universitario, mejor dicho, tiene una hoja de vida bastante robusta. Tiene un doctorado en ciencias sociales también y es politólogo. No sin antes de pasar con nuestro invitado, es importante resaltar algo importante, y es: hace poco ustedes acaban de escuchar unas noticias que están pasando de inteligencia artificial en este mundo, en lo que actualmente llamamos el mundo de la inteligencia artificial generativa, donde están saliendo todos los días temas de nuevas versiones de chat, están saliendo nuevas herramientas que vienen camufladas con algo de imágenes, vienen robustas en temas de código, ya están habilitadas para ser agentes. Mejor dicho, trae una revolución en temas de inteligencia artificial, que la intención, como siempre lo hemos dicho acá en Sin Algoritmo, es llevar esa parte más desmenuzada a todos ustedes. Entonces, volviendo al tema de nuestro invitado el día de hoy, lo recapitulamos: es politólogo, tiene un estudiante en doctorado de ciencias sociales y es docente universitario, y por supuesto es docente acá de nuestra institución. Entonces, sin más preámbulo, démosle la bienvenida al profesor Geraci Claro. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar en este espacio. Habíamos tenido la oportunidad de dialogar anteriormente. Sí. Y pues, como el tema es amplio y es un tema complejo, seguramente tendremos más tela por cortar, y me da mucho gusto, Fabián, me da mucho gusto estar en este espacio. Con Fabián compartimos semana a semana. Debo decirlo, Fabián es alguien que me ha compartido muchos secretitos, detallitos, cosas por hacer, que día a día trato de poner en práctica en mis... Temas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, detallitos. Sí, temas de inteligencia artificial, sí, por supuesto. No, mentira. Pero bueno, qué bueno tenerte nuevamente acá, y lo mencionabas, el último episodio que tuvimos con Sin Algoritmo con el profe, hablábamos de algo más robusto, ¿no? Desde dónde podíamos traer ese conocimiento de la inteligencia artificial, y no solamente mostrarla como hoy en día está, sino desde bien atrás que viene todo este proceso, ¿no? Sí. Recordemos esa partecita. Sí, hubo temas que quedaron mencionados y que me resulta muy interesante que tengamos la oportunidad, digamos, yo estoy adscrito a la Dirección de Investigación, ¿sí? La Dirección Nacional de Investigación y Extensión de la CUN. Y pues un aspecto central dentro de mis horas laborales es el tiempo que le dedico a la investigación. O sea, tengo asignado un tiempo de investigación, y en la actualidad pues estoy desarrollando una investigación que tiene un alcance meramente descriptivo, porque busco solo caracterizar el uso de la IA generativa en la CUN. El uso por parte de docentes, el uso por parte de estudiantes. Sí. Entonces, para hacer ese trabajo yo invité a un colega mío del doctorado, porque como lo decía Fabián, estoy estudiando un doctorado en la Ciudad de México, y un colega que está muy interesado por el asunto es comunicólogo y está muy interesado, no es su tema de investigación doctoral, pero ese es un punto ahí de paréntesis. Hablábamos con Fabián la vez anterior, cualquier, digamos, investigadora de cualquier área, hoy, si es un estudiante de doctorado, si es un doctor o si es alguien dedicado a la investigación, debe sí o sí poder tener una opinión informada. Cuando digo informada, por lo menos de literatura divulgativa, ¿sí? Si no es literatura científica, por lo menos de literatura divulgativa sobre la IA. ¿Por qué? Porque si estamos en el ejercicio de la docencia, es algo a lo que nos encontramos todos los días. Entonces, invité a mi colega, que no es su tema, pero igual que yo, está llamado por la IA, y en la anterior semana de la investigación compartíamos algunos de los hallazgos en términos del marco teórico, y lo que nos encontrábamos cuando discutíamos es: hay que ponerle un marco más grandecito, ¿sí? Está la IA generativa, pero el siglo XX estuvo haciendo pensamiento que permite hoy entender las IAs generativas desde el lugar de las ciencias sociales, ¿sí? Porque desde las ciencias sociales hablaba con mi colega y decíamos, pareciera que fuera un asunto que estuviera relegado a la ingeniería, a los ingenieros, o un asunto técnico, y resulta que
digamos, hay la filosofía de la técnica, digamos, la escuela las escuelas de perspectiva social de la ciencia, ¿sí? Del constructivismo social, exactamente. Estaba buscando la palabra porque la sigla es SCOP. El constructivismo social de la ciencia vino en el siglo XX construyendo como un marco teórico que nos permitiera desde las ciencias sociales estudiar la IA generativa, y en eso he estado en estos meses en la investigación de la CUN, ¿sí? Propiamente hablando, o sea, la investigación que estoy haciendo en el marco de la CUN está ubicando ese marco. Sí. Ok, perfecto. Y mira que es importante conocer un poco más de la historia y llegar a estos puntos, ¿no? Porque muchas personas dirán, no, pero es que la inteligencia artificial es nueva. Sí, eso salió ahorita en el 2022. No, eso no viene del 2022. Esto tiene ya una historia, ¿cierto? Que quizás tengamos unos cambios diferentes a lo que ha pasado hoy en día y que la podamos tener un poco más al alcance, ¿cierto? La IA generativa a través de un chat y demás, pero no significa que la inteligencia artificial sea algo nuevo. Esto viene hace muchos años, décadas atrás, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas es importante conocer esa parte de experiencia y que tú lo mencionas. No es solamente que sea una opción para las ingenierías, sino también que abarque, por ejemplo, el tema de ciencias sociales, ¿no? Exacto. Ya tú dices que lo estás tocando por ese lado. ¿Cómo estás entregando esa investigación o cómo le estás dando esa información? Justamente también lo hablábamos. Hay como un papel que tenemos los investigadores y las investigadoras muy importante, muy importante, y es el papel de jugar a la divulgación, ¿no? Voy a pensar jugar a la divulgación porque no somos divulgadores, porque se expone deberíamos estar haciendo producciones científicas, que lo hacemos. Pero resulta que las producciones científicas muchas veces se quedan en el marco de quien acude a los artículos, y los documentos de divulgación, divulgar tiene un espectro más amplio. Por ejemplo, ahorita te encuentras haciendo divulgación en Instagram y TikTok, te encuentras a personas haciendo divulgación, es decir, que van y leen un autor, van y leen digamos, unos avances analíticos frente a un objeto empírico, sí, y te lo entregan un poquito masticadito, un poquito más digerido en espacios con formatos de 15, 20 segundos, 2 minutos. Entonces yo te decía la vez pasada, yo con mi compañero decíamos, vamos a ponernos una tarea, vamos a divulgar a Yuk Hui. Entonces, sí, cosas de las que nos hemos encontrado es un hongkonés, Yuk Hui, que yo te decía, es el hallazgo más interesante que hemos tenido, porque está pensando la IA generativa hoy, te decía, está de nuestra edad, ¿sí? Él es doctor en filosofía y su director de tesis es alguien muy importante para la filosofía de la técnica, que es Bernard Stiegler, un francés que se nos los llevó la pandemia. Lamentablemente, en pandemia se suicidó el maestro, ¿sí? Que podríamos decir era hasta el 2020 uno de los pensamientos vivos en torno a la filosofía de la técnica más importante. Entonces nos agarramos de ahí para encontrar y releer un autor muy importante que dentro de la invitación a la divulgación para pensar digamos, la inteligencia artificial generativa, no solo desde un marco restringido a lo que está sucediendo hoy, sino pensarla desde un marco amplio, es Gilbert Simondon, ¿sí? Porque lo que hace Yuk Hui en su tesis doctoral es poner a dialogar a dos autores, digamos, que la gente diría, o desde la filosofía serían en diálogo, no tendrían forma de dialogar, y es Martin Heidegger y Simondon, y los pone a dialogar como filosofías relacionales. Entonces con mi colega dijimos, vamos a pensar la IA generativa desde una perspectiva relacional, ¿sí? ¿Y qué implica, entre otras cosas, pensarla como desde una filosofía relacional? Pensar que los objetos no son digamos, pensar primero la IA como un objeto técnico, pensando en Simondon. Yuk Hui le llama objeto digital, es el pasito que da en su tesis doctoral. Sí. Y pensarlo en términos relacionales, en términos divulgativos y en términos de nuestro ejercicio pedagógico, es una invitación constante a nuestros estudiantes, a nuestros escuchas, a pensar que el objeto se termina de realizar en una relación,
¿sí? El objeto hace parte, digamos, Simondon dice, los seres humanos adquirimos una labor como de directores de orquesta, ¿sí? En últimas, no somos quienes determinamos, o sea, quienes tenemos la última palabra, ¿sí? Porque hay muchas cosas que confluyen cuando se echa a andar una tecnología, hay muchas cosas. Hay aspectos económicos que se echan a andar, hay aspectos técnicos que se echan a andar, hay aspectos sociales sobre cómo se apropia y se produce. Y Simondon dice, pensémonos directores de orquesta, no pensémonos como quienes tomamos y determinamos las riendas únicas de un objeto, porque cuando un objeto se echa a andar abre muchas relaciones que nos ubican a los seres humanos en medio. Total. Entonces esa es la perspectiva que hemos tratado de probar, y decía, para nuestra vida docente es muy interesante porque es invitar a los y las estudiantes a que se sientan incluidos y se invitan a ser protagonistas en la relación. Claro, Simondon también hace un llamado de atención y dice, dependiendo la tecnología, la posibilidad de esa apertura de comprensión relacional del objeto, aquí ya estoy hablando en términos más mezclados entre Yu Hui y Simondon, es a medida que la tecnología se cierra, es decir, que hay cierres tecnológicos. Cierres tecnológicos es un término muy de la escuela. Sí, desde el cierre tecnológico, desde la escuela del constructivismo social de la tecnología, es que cierta tecnología, cuando se establece, digamos, ya se fija, hay un proceso como de estabilización de la tecnología. Después, cuando tienes un reto de esa tecnología, no puedes acudir a otra, ¿sí? Okay, pues sí. Pensemos en quien va en la carretera, tenía el Maps, se le fue a internet y se paró en la mitad de la vía. Porque no sabe para dónde va. No sabe para dónde va, porque hay unos cruces tecnológicos, digamos, pensemos en capas geológicas de la tecnología, eso es Párica. Pensemos en capas geológicas de la tecnología. Hay unas capas y las tecnologías son capas sobrepuestas. Entonces, claro, hay una tecnología que es la tecnología de los mapas, ¿sí? Que es una tecnología de representación del mundo. Y esa tecnología se sobrepone a otro lenguaje, que es el lenguaje digital. Pues estoy diciendo cosas muy básicas, pero el cierre tecnológico de Google Maps, pensemos, se me cierra internet y yo no me sé mover en las coordenadas de un mapa, porque me sé mover sobre un espacio digital que funciona con internet. Sí, ese es un ejemplo propio, pero a otros ejemplos trabaja Entonces, ¿qué pasa con un estudiante o una estudiante? Hay unas tecnologías sobrepuestas ahí, está el libro, ¿sí? Ajá. Pero el libro hace parte de los datos que tiene un libro hacen parte del entrenamiento de una IA generativa que está tratada. O sea, en el proceso de entrenamiento hay unos datos ahí que se agrupan estadísticamente, a los cuales cuando colocas una query o haces un prompt, pues esos datos estadísticamente vienen los más pertinentes, se agrupan los más pertinentes. Bien. Los que están más al alcance. Los que están más cercanos unos a otros. Okay. El estudiante, la estudiante, ubica, hace un prompt precario porque debemos profundizar en clases de prompt. Nuestras clases deben dedicarle minutos a elaborar, a que haya un prompt, a que hayan creaciones de prompt, que haya la posibilidad de que un prompt dialogue con esa otra tecnología que es el libro, ¿sí? Traer citas de libros al prompt, traer un contexto en el cual traigamos apartados de los libros, hagamos cruces. ¿Por qué? Porque el cierre tecnológico, ahí como se evidencia, el estudiante pone un prompt precario, la respuesta que le da no tiene cómo contrastarla con esa otra tecnología que está ahí, con ese otro recurso técnico, que fue el recurso técnico que nos marcó el ser hoy, digamos, la imprenta y la aparición del libro, ¿sí? Total. Entonces, ahí está nuestra lucha, ¿sí? Ahí nuestra lucha de reconocer, relacionar la tecnología es también, además de reconocer que establecemos una relación con ella, donde tenemos un papel de director de orquesta pensando en Simondon, pero que también esa tecnología tiene relaciones tecnológicas con otras tecnologías que le han permitido ser. Y llegar a este punto.
que ensamblan tecnologías. Ese es otro como término del constructivismo social de la tecnología. Entonces, sí tenemos esa gran responsabilidad. Tenemos todos profes, tenemos esa gran... Sí, total. Las personas que escuchan el podcast y se dedican a la divulgación, un abrazo, los aplaudo. Yo en estos días he pensado, qué importante la divulgación, qué importante. Sí, total, la transferencia de conocimiento. Qué importante e inclusive en nuestros productos, voy a hacernos publicidad como Kuhn, en nuestros productos de investigación. 10 segundos de publicidad. No, sí, dale. Sí, para hacerme publicidad, nosotros tenemos unos productos de investigación que en eso la dirección de investigación está haciendo un trabajo que a mí me parece que es muy importante y es generar unos productos y está la divulgación. Este tipo de cosas que estamos participando hace parte de nuestro... O sea, yo lo hago con mucho gusto. ¿Sí me entiendes? Porque conversar es algo que me gusta mucho. Pero yo lo puedo poner como un producto mío porque para la Dirección Nacional de Investigación la divulgación es un aspecto muy importante. Entonces sí es muy importante y nosotros en nuestras clases pues estamos en la labor científica, pero también en ocasiones frente a ciertos temas actuamos más como divulgadores que como científicos. Yo en este punto de mi conocimiento de la IA generativa no puedo decir que esté aportando información científica. No puedo decirlo, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo autores y estoy tratando de traer reseñas analíticas y presentar reseñas analíticas a mis estudiantes en mis textos, pero todavía eso no es ciencia social de la tecnología. Es un pasito, va hacia allá, porque producir ciencia es un proceso muy lento, claro, de mucho desgaste, pero conocimiento, técnicas, mejor dicho, todas estas metodologías. Sobre todo, producir ciencia corresponde a una metodología, sobre todo. Por ejemplo. Corresponde a una metodología, por eso para nosotros es muy importante. Son las clases que yo más quiero y en las que estoy tratando de usar IA generativa, ¿sí? Súper, profe. Y eso es importante que lo tengas ahí presente, y no presente, sino que lo sigas construyendo. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que de hecho, hace poco para el tema de la medicina salió una investigación donde dice que se va, en este caso, a acelerar todo el proceso de investigación científica en temas medicinales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos la inteligencia artificial que va a hacer esas proyecciones que antes se hacían muy manuales, o digamos que se pueden hacer en computadores, que ya se hacían en computadores, pero no a la velocidad que hoy se podrían hacer con la inteligencia artificial, de procesamiento, de generar una respuesta más rápida. ¿Sí? Entonces tener esa luz un poco más abierta para este tema científico, fabuloso. Y lo que mencionas, obviamente inyectarle un poco más en temas de inteligencia artificial a lo que vienes haciendo en investigación, pues va a potenciar gigante el tema de información, conocimiento y demás. Volviendo al tema de lo que tocabas ahorita de los en este caso ser los artistas en temas de cómo manejar la información y ser en este caso como los que dirigen, ¿sí? Acá también entramos a una parte del testeo. En este momento nosotros somos los que estamos testeando la IA, porque nosotros no es que nacimos con la IA, ¿sí? Hay muchos que dirán, esta es la generación que conoció la inteligencia artificial generativa, pero no es así. Nosotros podemos decir somos los que testeamos, ¿sí? Porque un par de años más adelante va a ser una estabilidad, va a llegar a una estabilidad de la inteligencia artificial, hasta que no detone, tú lo mencionabas, otra revolución tecnológica, ¿cierto? Entonces por el momento estamos testeando hasta llegar a un stand, ¿sí? Hasta tenerlo más estable, y desde ahí entraríamos a otro capítulo que podrías, en tu proyección de investigación, podría darse ahí un capítulo como este, ¿no? De lo que mencionas de estos autores que vienen bastantes años atrás conociendo y escarbando un poco de esa inteligencia artificial que hoy conocemos, y que en sus profecías se puede decir que llegaron a un punto como este, ¿cierto? Porque hay algunos libros que lo mencionan. Posiblemente más a futuro tengamos una inteligencia artificial que haga esto. Sí. Se decía hace un par de años, hoy en día es realidad, ¿cierto? Sí. Entonces, en esa investigación podría darse, profe. Sí, claro, porque justo las cosas que a mí en los últimos tiempos he tenido descubrimientos en la docencia muy bonitos. La docencia es un ejercicio precioso de aprendizaje constante. Okay. Y la docencia en los últimos meses me regaló un texto de Weber que yo no conocía, que es El político y el científico, que son dos conferencias de 1919 que da post Primera Guerra Mundial. Ajá, al finalizar la Primera Guerra Mundial, con soldados que vienen tristes de la vida porque
porque habían perdido la guerra sobre todo, y habían perdido muchas cosas más que la guerra. Sí. Y Weber dados esas 2 conferencias y aprendía con Weber varias cosas en una conferencia. La ciencia como vocación es otra de las joyitas que están por ahí puestas, y Weber hace varias invitaciones en la ciencia como vocación. Una de ellas dice, y eso es algo que después exploró profundamente Pierre Bourdieu, y es las relaciones entre la creatividad y la ciencia. Y entonces hay muchas cosas, dice, ustedes, Weber lo dice de otra forma, pero dice, no crean que el matemático solo está centrado en su labor, digamos va a decir técnica, pero la palabra no es en su labor de su oficio. Sí. Sin la chispa que determine un descubrimiento, tal vez no se daría, sin esa chispa que es una chispa creativa. Entonces nos dice, los investigadores, los científicos, estamos en una situación en que constantemente tenemos que estar picando piedra, y tal vez, pero ese picar piedra requiere también unas ciertas combinaciones para el descubrimiento. Total. Y él dice, pero puede que piques piedra y no te encuentres un descubrimiento, no te encuentres algo, pero descubrir algo requiere haber estado picando piedra. Entonces, en este ejercicio de la investigación, en este punto, ¿a qué estamos llamados los investigadores? A nutrirnos de múltiples fuentes y de múltiples disciplinas. Y, por ejemplo, tú pensabas, la ciencia ficción, a veces uno lee ciencia ficción, ve ciencia ficción de cosas y ve cosas proyectadas en el lugar, sí, cosas que estamos viviendo, que no necesariamente todo va a coincidir. Pero cuando pienso en eso, es que cuando estamos ensamblando teorías para entender el mundo de hoy, es necesario agarrarse de todo lado, porque nos excede en muchos casos, excede lo que está sucediendo, y en este momento sí estamos invitados a pensar siempre en nuestra investigación en etapas. Esta es una etapa, en etapas en donde tengamos pequeños detalles, pequeños descubrimientos que vayamos reforzando, que vayamos profundizando. Qué bonito sería que esos descubrimientos se vayan compartiendo con los estudiantes. Yo descubrí ese texto de Weber, y yo tengo la fortuna de dictar clases de metodología de investigación, y el texto con el que entramos a metodologías de la investigación cualitativa es ese texto de Weber, porque me parece muy importante pensar la ciencia también como un ensamble en el cual se articulan muchas cosas. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial generativa, que nos tiene en un punto? Nosotros en últimas somos procesadores de datos, en últimas también, pero no solo, ¿sí? Ahí es donde está el punto donde está el punto de la creatividad. Somos procesadores de datos, pero no solo, es decir, picamos piedra, pero los datos dispersos los podemos agrupar o desagrupar, y no siempre funcionamos estadísticamente. Ajá. Entonces, relacionarnos con la IA, que es una procesadora estadística de datos, pensemos, es un procesamiento estadístico de datos, un entrenamiento que procesa estadísticamente, que acierta y agrupa unas cosas con otras, acercarnos con ella y poner lo nuestro también ahí, hace que cosas que venimos haciendo de años atrás encuentren un refinamiento, cosas que nos tardaban muchísimo, hacer una revisión sistemática de literatura. ¿Cuánto nos conlleva? Nos conlleva un año. ¿Sí? Sí. Hoy podemos tener la posibilidad de hacer revisiones sistemáticas de literatura, acortando el tiempo que es valiosísimo, porque ponerse a leer cada artículo es algo que debemos hacer, pero que conlleva un desgaste tenaz. Pero en últimas, cuando haces el cribado de tus artículos, cuando haces la revisión, ese cribado de esos 20 que dejaste sí o sí te los tiene que leer, pero descartaste 2000. Ajá. Sí, descartaste 2000 que no eran. A ver, nosotros sin un equipo científico para que me esté ayudando a seleccionar esos 2000, ¿cuánto tiempo me tardo yo como ser humano? Entonces hay que poner a los estudiantes, y tenemos que ponernos nosotros a pensar ahí como
¿cómo hacemos para jugar en esa dirección? Dirigir una orquesta es todo un oficio. No es que sea una cosa menor. ¿Sí? Quien ha dirigido, por ejemplo, una tesis de licenciatura, de pregrado, sabrá los retos que implica dirigir, porque hay un punto en el que el objeto técnico pensando tiene que hacer sus procesos, pero tú tienes que poner las claves, que en nuestro caso es la generación de prompts, las claves que permitan que la puesta en escena, pensemos, el resultado sea un resultado óptimo, pero tú ahí no puedes ya después meter la mano. Claro, metes la mano porque después tú procesas ese resultado y no te lo llevas y lo copias y lo pegas, ¿sí? Pero total, claro, sí seguirán más cosas. Ahorita, por ejemplo, que estoy leyendo ACAS, este es mi momento triste del bloque, porque nosotros tenemos el ACA, que es el ejercicio pedagógico, digamos, central, que es centrar el conocimiento en la producción de un objeto de conocimiento, de un producto de conocimiento, centrar, en mi caso, así tomo mis trabajos, pero es un momento triste porque tristemente veo que los estudiantes se niegan en la relación, ¿sí? Se niegan completamente en la relación y entregan la respuesta genérica y en ocasiones pobre, pero no es pobre porque la IA sea pobre, la IA no es pobre, la IA es muy rica, o sea, tiene una riqueza en el procesamiento de datos. ¿Qué es pobre? La interacción, ¿sí? Ese campito inicial, ese prompt inicial que yo le doy, no está también abarcando tantas cosas que yo necesito que me genere una respuesta, sino solamente me limito a lo general, lo acabas de mencionar, y asimismo te entrega una respuesta general, ¿sí? Si yo ya empiezo a detallar, a profundizar, a tener una interacción de un uno a uno, de le pongo hola, ¿cómo estás? O le pongo necesito que actúes como, ¿sí? Lo empiezo a perfilar, él me va a dar una respuesta un poco más profunda. Y no solamente quedarme en que sea la primera respuesta, ¿no? Yo puedo seguir, en este caso, interactuando, profundizando, detallando un poco más, y voy a llegar a esa profundidad de información y de respuesta que yo requiero y necesito. Sí, entonces, exacto. Siempre hay que revisar, una de las cosas es qué información necesito yo, qué requiero yo. ¿Cuál es la respuesta preferida, óptima que yo quiero? Pero asimismo tengo que también buscar esa respuesta, ¿cierto? Detallarla. Tú lo mencionabas al inicio, detallar muy bien la información, ¿sí? Porque ahí entramos en las respuestas generales que mencionas de muchos alumnos, y acá lo hemos dicho en Sin Algoritmo, que no es solamente utilizar la IA por utilizar, sino saberla utilizar, ¿sí? Detallarla. Que hoy en día acá en la institución estamos nosotros a la vanguardia con la inteligencia artificial, estamos permitiendo que la inteligencia artificial entre en cada una de las aulas, pasa en las aulas virtuales, en las aulas presenciales, a distancia. Tenemos diferentes opciones donde ya está vinculada la IA. De hecho, hace poco hicimos una alianza con Google donde pusimos una de sus herramientas, Notebook LM. Está buenísimo. Para poder interactuar con ella y que los estudiantes ya no se adapten a la plataforma que tiene la universidad, sino la plataforma se adapta al estudiante. Yo empiezo algo de por allí de educación adaptativa, que creo que tú también has tenido por ahí algún artículo de eso. Y en ese orden de ideas, claro, el detallado de un prompt es importante. Pero Notebook va un poquito. Notebook está muy interesante últimamente, a partir de cuando decía los detallitos y los tips, es porque el profe Fabián nos comparte tips de la IA todos los jueves a las 3:30. Esas cosas sería muy interesante que también se difundieran. Sí, claro. Sí, claro. Porque Notebook LM ha sido muy interesante. Debo decir, yo tengo, acá no está mi maleta, pero yo tengo de cabecera un texto de Bourdieu de 1979 que se llama La distinción, y que es particularmente denso porque hay mucha estadística en la distinción, y hay la generación de unos gráficos muy complejos. Pues vea que le cargué la distinción a Notebook, debo decir, cargué el libro, y le dije, vamos a trabajar para comprender las gráficas. Hay una gráfica muy interesante de los campos, de los capitales, capital económico y capital cultural. Hermano, me sorprendió de gran manera, porque el libro es grande, vengo de la Luis Ángel y lo acabo de entregar porque ya viajo el sábado, pero pongamos que esto 2 veces.
yo solo le di, yo le di, el prompt fue vamos a trabajar en los gráficos, el gráfico 5, ubicó el gráfico, lo primero que le pedí fue darme una reseña del gráfico, me dio la reseña del gráfico, después le dije permíteme entenderlo, porque está muy complejo, me dio una cartografía para leer para entenderlo mejor. Sí, para entenderlo. Yo no le estoy diciendo hágame la tesis doctoral, porque la tesis doctoral la tengo que hacer yo. Sí, claro. ¿Sí? Pero aún siempre, o sea, siempre quienes investigamos no somos expertos, somos legos en temas y después adquirimos una cierta información, pero casi siempre quien vive en el mundo del conocimiento de lo que cae en la cuenta es de su inmensa ignorancia, ¿sí? Y entonces leyendo a profundidad la distinción, pues caigo en la cuenta de mi inmensa ignorancia en mi tema, que es de estudio, que es mi investigación doctoral. Y vea que estaba ahí con Notebook, ahí dándome apoyo, sí. Y obvio, pues por supuesto, no va a hacerlo por mí, ¿sí? No va a hacerlo por mí, pero tengo ahí un diálogo, una interacción en donde tengo recursos que en ocasiones pueden ser digeribles, porque resulta que está la docencia, la investigación y la docencia dentro de la CUN y mi investigación doctoral, que es un ejercicio paralelo personal. ¿Sí? Entonces ha estado muy interesante la Notebook, invitar a profundizar Notebook para nuestros docentes, nuestros estudiantes. Claro. Tengo de tarea en el próximo bloque académico arrancar con Notebook. O sea, voy a arrancar la sesión de presentación. Nosotros tenemos una sesión como de presentación, de introducción a la clase, dedicarle media hora de esa sesión a presentar la herramienta, porque es que qué bueno, si tú invitas a los estudiantes a que los usen, pero no agarras y haces esta labor que es la labor del docente, que es extender la mano y decir aquí hay un camino para caminar, ven y te invito a caminarlo, no va a suceder. Te doy esa guía que requieres para empezar. Ese incentivo, todas las personas en la vida desde que fuimos niños en los procesos de nuestra formación inicial, tuvimos mamá, papá, hermano. Yo tuve en mi caso mi hermana mayor, que fue quien me aló en términos académicos y que hoy me tiene siendo quien soy, ¿sí? Quien me sentaba a hacer las tareas, quien fue una referencia para mí. Esas referencias también debemos ser nosotros, guardadas las proporciones para decir, están estas herramientas, está Notebook LM, se estableció una alianza con Google, vamos a aprovecharla, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y las herramientas que trae. ¿Sí? Claro, nosotros como investigadores estamos en esto, estamos ahí leyendo porque no todo es color de rosa, ¿sí? No todo está muy bonito, hay cositas que están ahí densas. Total. Es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad estudiar con rigor sobre todas las dificultades, sobre todos los retos y los elementos críticos de la IA. Es nuestra responsabilidad, eso está dado por sentado. Sí. Eso lo tenemos que hacer, pero eso no implica que no estemos ahí jugando a la experimentación y probando estos postulados y estas perspectivas críticas, porque las perspectivas críticas desde la perspectiva crítica es posible producir, ¿sí? Entonces desde la que nos permite la perspectiva crítica, estudiar, ir a la raíz y a la profundidad de una tecnología. Y a veces cuando decimos, hay cosas que no vamos a poder intervenir y que solo vamos a ser testeadores. Correcto. Porque la tecnología se ha complejizado tanto, el ensamble es tan complejo que ir detrás del ensamble, ir a desensamblar, hacer esa labor... Sí, ingeniería inversa. Está muy complicado. Sí, claro. Hay tecnologías cerradas y hay instituciones o hay empresas encantadas de ese cierre, ¿sí? Claro. Encantadas, que promueven ese cierre y pues sí, es nuestra labor conocer, saberlo, divulgarlo, pero con los estudiantes estamos en esa doble función. Correcto. En decirles, vamos a estudiarlo a profundidad, vamos a testearlo y vamos a usarlo. Así como que estamos en ese doble lugar, e invitar siempre a la reflexión, pero sobre todo la reflexión de los estudiantes no va a llegar si los primeros que reflexionamos somos no debemos poner esa primera piedrita de la reflexión. Y dar ese primer paso. Dar ese primer paso, porque muchas veces creemos que estamos siendo críticos y resulta que estamos repitiendo y repitiendo, no, que la IA, pues estás estudiando la IA, te has metido a estudiarla, te has metido a profundizar, no solo en el uso, te has metido a profundizar cuál es la ciencia, cuál es el enfoque científico que te va a permitir hacer ciencia y hacer
análisis profundo de aquello que estás criticando. Entonces, sí es una invitación primera a que nos metamos a estudiar. Y es una obligación, es nuestra obligación del momento. Y claro, total. Y hoy en día hay que hacerlo. El que no se una a este tema, y lo hemos dicho acá en Sin Algoritmo, al tema de inteligencia artificial, pues se va a quedar rezagado. Y esa no es la intención de este programa, sino la intención es que todos aprendamos. Por eso traemos la información de inteligencia artificial desde diferentes fuentes, desde diferentes programas, desde diferentes sectores económicos, porque acá tocamos diferentes sectores económicos. Viene un espacio ya casi para finalizar y se llama el momento de ruido. Es el momento de ruido acá en nuestro podcast Sin Algoritmo. Y ese momento de ruido hoy lo traemos de la siguiente forma, y es: tú, ¿cómo pondrías en esa primer parte del prólogo de un libro de ciencias políticas que hable sobre inteligencia artificial? ¿Cómo crees que podría ser esa primera parte del prólogo? Uy, ese ruido está muy ruidoso. ¿Cómo lo ves? Pero está complejo. Pero es muy básico. Sí, va a ser muy básico, una disculpa para quienes ven y que escuchan lo básico que va a ser. Pero eso, pensaría que un prólogo traería lo que estaba diciendo. Esta es una tecnología que es un ensamble tecnológico. Es lo primero que diría. Sí. En tanto ensamble tecnológico, implica una complejidad de registros, de capas geológicas, voy a pensar, de capas geológicas en términos simbólicos y en términos reales. Es decir, hay unos elementos físicos que están puestos en esa tecnología reales, es decir, hay territorios del mundo que están siendo excavados para extraer una materia prima que es necesaria para esta tecnología, pero también hay unas capas geológicas, simbólicamente hablando, desde una sobreposición de tecnologías que nos llevan a un punto de la humanidad en el cual el procesamiento de datos ha llegado a tal filigrana que en pocos segundos podemos unir y entrelazar datos que nos hubiera llevado años enlazar en otro momento. Uy, qué buen prólogo. Ese libro lo quiero leer. Excelente, porque mira el contenido que podría tener más adelante, ¿no? Sí, todo lo que mencionas, excelente. Acá ya dándole el cierre a nuestro podcast de Sin Algoritmo, a este capítulo que ha sido lleno de contenido, de cosas importantes, de información fundamental, y como siempre traemos esa parte de conocimiento que queremos transferir no solamente a los estudiantes, ni a los docentes, ni a los egresados, sino a todo el mundo que escucha y se conecta con Sin Algoritmo. Acá es importante resaltar que ya estamos en Spotify, nos pueden buscar a través de Spotify, sí, empezamos, ya subimos a Spotify. Este capítulo también lo vamos a tener en Spotify, y ya desde Spotify vamos a tener todos los capítulos que hemos venido grabando para ustedes en Sin Algoritmo. Y pues nos sobra recordar que en la institución, en la CUN, tenemos diferentes programas que vienen encaminados para una formación de profesionales y para vincular no solamente a la vida laboral, sino de emprendimiento, a crear empresa, mejor dicho, a conocer todo este tema de inteligencia artificial también, y prolongarse a años, mejor dicho, luz de lo que se tiene en conocimiento. Entonces, muchas gracias, profe, por aceptar nuevamente esta invitación, por visitarnos. El profe estuvo acá en un espacio bastante excelente y que nos permitió conocerlo, profundizar un poco más. Habíamos dicho en ese último capítulo que qué bueno sería grabar un segundo capítulo, y acá lo tenemos. Entonces, muchas gracias, profe, nuevamente por venir. Me da mucho gusto. Creo que este espacio es un muy importante espacio. Te felicito por liderarlo. Te invito a que continúes con él. Estoy en la disposición también de enlazar con mis colegas del doctorado, que Súper. te digo, hay unos compañeros que tendrían información muy interesante que compartir, que divulgar en este espacio. Entonces, me dio mucho gusto. Un saludo a quienes nos escuchan, y espero que haya sido un diálogo que algo resuene. Claro que sí, profe, claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por nuevamente encontrarnos en otro capítulo más de Sin Algoritmo. Fabián Forero se despide del equipo de Sin Algoritmo. Que tengan un excelente resto de tarde, día, noche, en el momento que lo vean. Gracias.